Buenos días, mi nombre es Mabel Paché, soy la encargada del ámbito de recursos humanos en el CESFAM Quinchamalí y la presentación que me corresponde exponer el día de hoy es Manejo de accidentes con sangre o fluidos corporales de riesgo, correspondiente a la jornada de calidad del año 2024. Como objetivo de esta presentación tenemos en primer lugar determinar qué son los accidentes con fluido de riesgo y definir las acciones a realizar frente a accidentes con material cortopunzante contaminado, con sangre y o fluidos corporales, de tal manera de manejar oportunamente los accidentes laborales independiente de la calidad contractual del funcionario. Es importante señalar que nosotros como personal de salud estamos expuestos a sangre y a otros fluidos biológicos potencialmente infectantes, ya sea a través de accidentes donde pueda haber exposición de mucosa o piel no intacta. Sumado a esto se encuentra la exposición percutánea, mediante cortes o pinchazos, siendo esta última la más frecuente en nuestro quehacer clínico. A continuación les comentaré acerca de los tipos de accidente con sangre y fluidos. Los diferentes fluidos biológicos los podemos clasificar según el riesgo de transmitir ciertas enfermedades, como son el virus del VIH, la hepatitis B o la hepatitis C. De este modo, tenemos aquellos que representan un riesgo alto de transmisión de enfermedades, como son la sangre, los fluidos corporales sanguinolentos, fluidos corporales provenientes de cavidades normalmente estériles del organismo, como el líquido amniótico, líquido pleural, cefalorraquídeo, articular, entre otros. Por otra parte, podemos mencionar aquellos fluidos que no generan un riesgo de importancia, como lo son la saliva, el sudor, las deposiciones y la orina. A su vez, podemos realizar una clasificación de los tipos de exposiciones que se pueden producir tras un accidente cortopunzante, donde tenemos exposiciones sin riesgo, donde puede ocurrir una herida superficial que no causa sangramiento, una herida con un instrumento que no está a simple vista contaminado con sangre o fluidos corporales con riesgo, exposiciones de piel intacta o sana con sangre o fluido corporal de cualquier tipo y exposiciones a fluidos de bajo riesgo o sin riesgo conocido. A su vez, tenemos las que representan un riesgo latente, tales como las exposiciones con riesgo, donde se encuentran herida profunda que causa sangramiento provocada por un instrumento con lumen lleno de sangre o fluido corporal de riesgo, o a simple vista contaminada con sangre o fluido corporal de riesgo. Cuando hay una exposición de mucosas o herida a sangre o fluido corporal que a simple vista está contaminado con sangre. Y finalmente, cuando hay derrame de sangre o fluido corporal de riesgo en una solución de continuidad de la piel, tales como una herida, dermatosis o eczema. Es importante entonces recordar qué situaciones nos pueden llevar a un accidente de riesgo. Entre estas tenemos recapsular agujas posterior a su uso, cambio de agujas, procedimientos con paciente intranquilo, falta de uso de elementos de protección personal, como son guantes, mascarilla, antiparra o protector facial, uso de elementos de protección personal inadecuados, uso de dispositivos médicos de tamaño inadecuado, por ejemplo, usar una talla diferente o más grande a la que nosotros usamos generalmente con los guantes, y las malas prácticas laborales. Es por esto que surge la pregunta de ¿qué hacer en caso de que yo sufra un accidente cortopunzante con sangre o fluidos de riesgo? ¿Cómo inicia el procedimiento? Inmediatamente posterior a ocurrido el accidente cortopunzante con material contaminado con sangre y o fluidos corporales de riesgo, debo lavar la zona afectada con jabón corriente y abundante agua. En caso de que haya saltado algún fluido o sangre a nuestros ojos, debemos irrigar con suero fisiológico. Posteriormente, el funcionario debe dar aviso a su jefe directo, quien debe tramitar con el responsable del programa de salud laboral la entrega de la hoja de dieta. Este documento debe ser completado por el jefe directo, quien deberá entregar 2 copias,
Una para el responsable del programa de salud laboral y otra para el encargado del comité paritario, de tal manera que posteriormente pueda ser analizado el accidente y evitar que vuelva a ocurrir. Luego se deriva al funcionario accidentado a la mutualidad que le corresponde con su hoja de IAT original. Dependiendo de la complejidad del accidente, se gestionará el traslado en móvil de la mutualidad. Luego, en el desarrollo del procedimiento, una vez que el funcionario llega a la mutual, allá se aplican los formularios respectivos, se constata la lesión, se evalúa el riesgo de esta lesión y se toman los exámenes en caso de ser pertinente. El proceso finaliza una vez que la mutualidad termina el seguimiento del caso, habiendo descartado el contacto con alguna enfermedad producto del accidente. A nivel local, ¿qué vamos a hacer nosotros? Se va a realizar un análisis semestral de los accidentes de riesgo ocurridos en el establecimiento. Como excepción a este procedimiento, se puede señalar que tanto alumnos en práctica como docentes no están acogidos a este protocolo, dado que ellos cuentan con su propio seguro escolar. Es importante señalar que en el caso de los funcionarios a planta o a plazo fijo, ellos se deberán dirigir a la H. Pero, ¿qué ocurre con aquellos funcionarios que están con contrato honorario? En el caso de ellos, los funcionarios honorarios pueden acceder a la página que aparece en el link en la zona inferior, donde ingresarán con su RUT y su fecha de nacimiento y ahí los dirigirá a qué mutualidad pertenece. En el caso del Instituto de Seguridad del Trabajo y la Mutual de Seguridad, ellos pueden derivar su atención a otro centro de salud, ya sea una clínica privada, con quien presenten el convenio vigente. En caso de que el funcionario pertenezca al Instituto de Salud Laboral, ellos pueden ser derivados al Hospital Clínico Herminda Martín para realizar su atención. Entonces, en resumen, ¿cómo puedo evitar un accidente con sangre o fluidos de riesgo? En primer lugar, tenemos el uso de elementos de protección adecuados. Nosotros debemos guiarnos por las precauciones estándares en toda nuestra atención clínica o de laboratorio, utilizando las medidas de protección personal y guiándonos también por nuestra talla para evitar posibles accidentes respecto a eso. En segundo lugar, tenemos las medidas específicas, como son la vacunación. En nuestro caso, todos los funcionarios deberíamos tener la vacuna contra la hepatitis B para evitar el contagio de esta enfermedad. Y en tercer lugar, tenemos el desecho de material cortopunzante. Es importante que nosotros como clínicos realicemos un manejo adecuado de estos materiales. El contenedor no debe superar los 2/3 de su capacidad. De esta manera podemos evitar accidentes tanto al desechar el material cortopunzante y evitarle accidentes a nuestros compañeros quienes transportan estos desechos. Entonces es responsabilidad de todos de poder cuidarnos y evitar estos accidentes de riesgo. Por su atención, muchas gracias.